Voy a sacar mi dinero de la cuenta. Tú ya le diste el tuyo a tu esposa, le dije a mi hijo Eduardo, usando la voz más firme que logré reunir en ese momento. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono, pero mis palabras salieron claras, sin margen para dudas. Del otro lado de la línea, escuché su respiración acelerarse. Era ese sonido inconfundible de alguien que está a punto de explotar pero intenta controlarse. «Pero mamá, mi esposa todavía necesita 300,000 pesos. Ella ya va en camino en el taxi», gritó él, con una indignación que me atravesó el pecho como una puñalada. Permanecí en silencio. Sentía mi corazón latir tan fuerte que pensé que saltara de mi pecho. En ese instante, escuché el timbre del departamento. Colgué el teléfono y caminé hacia la puerta con las piernas pesadas. Sentía que cada paso me llevaba a un abismo sin retorno. Cuando abrí, allí estaba ella, Jazmín, mi nuera. Llevaba un vestido color champán que debía costar más que 3 meses de mi alquiler, zapatos de tacón tan altos que parecían un insulto a la gravedad, y un bolso de diseñador que reconocí porque lo había visto en una revista que ella, accidentalmente, dejó sobre mi mesa la última vez que vino. Entró sin esperar invitación, con esa arrogancia que yo ya conocía bien. Me miró de arriba a abajo como si yo fuera una mancha en su mundo perfecto. Me quedé en shock, no por la ropa cara ni por la actitud. Me quedé en shock porque en ese momento, viéndole entrar en mi humilde departamento con tanta soberbia, entendí con absoluta claridad que había sido una tonta durante 2 años enteros. Mi nombre es Josefina. Tengo 63 años y soy viuda desde hace 5. Mi esposo Roberto, que en paz descanse, trabajó toda su vida como contador en una empresa mediana. No ganábamos fortunas, pero él era un hombre prevenido, de esos que guardan cada centavo pensando en el futuro. Cuando murió de un ataque cardíaco repentino, me dejó 800,000 pesos guardados. Una fortuna para alguien como yo, que siempre vivió con lo esencial, sin lujos, sin exageraciones. Ese dinero representaba 20 años de sacrificios, de no salir a cenar, de comprar ropa en liquidación, de vacaciones canceladas. Era el legado de un hombre bueno que quería tener la certeza de que yo estaría bien en su ausencia. Y yo, como una esposa agradecida, guardé aquel dinero como si fuera sagrado. Vivía con mi pequeña pensión y trabajaba medio tiempo en una librería del barrio, para no tocar la reserva. Me prometí a mí misma que ese dinero solo se usaría en una emergencia de verdad. Tengo un hijo, Eduardo, de 35 años, ingeniero, un buen muchacho, o al menos eso era lo que yo pensaba. Lo crié sola después de que mi marido falleció. Creí que habíamos mantenido esa conexión especial entre madre e hijo, esa confianza inquebrantable. Hasta que, hace 2 años, conoció a Jazmín en un congreso de trabajo. Se casaron 6 meses después. Desde el primer día, supe que esa mujer era veneno puro. La primera vez que vino a mi departamento, Jazmín entró mirando todo con una mueca de desprecio mal disimulada. Tocó la cortina de mi sala como si pudiera contagiarse de alguna enfermedad. «¿Hace cuánto tiempo no renuevas la decoración, Josefina?», preguntó con esa voz dulce que usaba para disfrazar su crueldad. «Debe ser difícil seguir las tendencias a tu edad». Sentí el golpe, pero sonreí. Siempre fui del tipo que se traga el orgullo para mantener la paz familiar. Eduardo rió nervioso y cambió de tema. Pero yo vi cómo ella lo miraba, cómo le apretaba la mano, como quien dice, «¿Viste dónde vivía tu madre?». En las semanas siguientes los comentarios continuaron, que si mi ropa era muy anticuada, que si mi forma de cocinar era muy simple, que si mi departamento era demasiado pequeño para recibir visitas. Cada frase era una aguja pequeña pero constante. Eduardo comenzó a visitarme menos. Cuando venía, traía excusas de Jazmín. Estaba ocupada, cansada, tenía compromisos. Nunca lo decía, pero se notaba. Ella no quería venir porque le parecía que mi madre era poca cosa. Pero yo lo sabía. Una madre siempre sabe. 6 meses después de la boda, Eduardo llegó a casa una tarde con una expresión de preocupación. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante.
dijo, sentándose en mi viejo sofá, el mismo donde yo lo abrazaba cuando era niño y tenía pesadillas. Mi corazón se aceleró. Pensé que diría que Jazmín estaba embarazada o que tenían problemas en el matrimonio. Nunca imaginé lo que vendría después. Mamá, Jazmín y yo estamos pensando en el futuro, en comprar una casa más grande, en tener hijos pronto, pero a veces surgen gastos inesperados, emergencias, tú sabes cómo es la vida. Se detuvo, mordiéndose el labio. Hacía eso cuando era niño y pedía permiso para algo que sabía que no debía hacer. Estaba pensando, ¿qué te parecería si abriéramos una cuenta conjunta, solo por precaución, para que si un día necesito ayuda urgente, pueda acceder al dinero sin tener que molestarte a cada momento? Sabes que jamás tocaría ese dinero a menos que fuera absolutamente necesario. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos al niño que crié con tanto amor. ¿De cuánto dinero estás hablando?, pregunté con la voz temblorosa. No sé, tal vez unos 300,000 pesos. Es solo por garantía, mamá. Yo tengo mis ahorros, pero nunca se sabe. Y así, tú no tienes que preocuparte por estar disponible si algo urgente me pasa. La trampa estaba perfectamente montada. Apelaba a mi amor de madre, a mi miedo de no estar presente cuando mi hijo me necesitara. Yo, que había guardado aquel dinero con tanto cuidado por 5 años, acepté, porque era mi hijo, porque confiaba en él. Jamás imaginé que detrás de aquel pedido estaba la mano de Jazmín, moviendo los hilos como una maestra titiritera. A la semana siguiente fuimos juntos al banco. Eduardo me abrazó cuando salimos. «Gracias, mamá, eres la mejor», dijo. Me sentí bien, útil, importante. Pensé que estaba ayudando a mi hijo a construir su futuro. ¡Qué estúpida! Los primeros 2 meses tras la apertura de la cuenta conjunta no pasó nada. Eduardo me llamaba cada semana. Preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Me sentía tranquila. Pensaba que tal vez había juzgado mal a Jazmín, que quizás ella solo era una mujer moderna con gustos diferentes a los míos. ¡Qué ingenua! El primer retiro llegó un martes por la tarde. Recibí una notificación del banco en mi celular. Retiro realizado, 15,000 pesos. Sentí un vuelco en el estómago. Llamé a Eduardo inmediatamente. «Hijo, vi que sacaste dinero de la cuenta. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» Su voz sonó normal, relajada. «Ah, sí, mamá. Tuvimos un problema con el coche. El motor necesitaba un arreglo urgente. Ya sabes cómo son esos talleres. Cobran una fortuna. Pero ya está resuelto, no te preocupes». Quise creerle. Me dije a mí misma que para eso servía el dinero, para emergencias reales. Pero algo en mi pecho no se sentía bien. 2 semanas después, otro retiro. 20,000 pesos. Esta vez, Eduardo se anticipó y me llamó antes de que yo preguntara. «Mamá, te va a llegar una notificación. Es que Jazmín tuvo un problema de salud. Nada grave, pero necesitó unos estudios médicos carísimos. Sabes cómo está el sistema de salud. Cobran por todo». Acepté la explicación, pero comencé a sentir un nudo en el estómago que no se iba. Al mes siguiente fueron 30,000 pesos. «Reparaciones en la casa, mamá. Una tubería estalló y casi inunda todo. Fue una emergencia». Después, 40,000 pesos. El seguro del coche subió y tuvimos que pagarlo de contado. Después, 22,000 pesos. Gastos de trabajo de Jazmín. Necesitaba ropa profesional nueva para unas reuniones importantes. Cada vez la explicación llegaba más rápido, más ensayada, más vacía. En 4 meses, 177,000 pesos habían desaparecido de aquella cuenta. Una tarde, mi amiga Alicia vino a tomar café a mi departamento. Alicia me conoce hace 30 años. Es de esas amigas que te dicen las verdades aunque duelan. «Josefina, vi a tu nuera el otro día en la plaza comercial», me dijo, moviendo el café. Salía de una tienda de lujo con unas 6 bolsas. Y no eran bolsas de liquidación. Eran de esas tiendas donde un par de zapatos cuesta lo que yo gano en un mes. Sentí la sangre subir a mi rostro. Tal vez estaba comprando regalos, dije, defendiendo lo indefendible. Alicia me miró con esa expresión que dice, «¿Te estás escuchando? ¿En serio? Josefina, despierta.
Esa mujer está usando a tu hijo para vaciar tu cuenta. ¿Cuánto dinero pusiste ahí? No quise responder. Alicia suspiró y tomó mi mano. Amiga, ve al banco, revisa los estados de cuenta. No tienes que decirle nada a Eduardo todavía. Solo mira, por favor. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Alicia giraban en mi cabeza como un disco rayado. A la mañana siguiente fui al banco. Pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 4 meses. Cuando la cajera me entregó los papeles, sentí mis manos temblar. Me senté en una banca de la sucursal y comencé a leer. Lo que vi me quitó el aire. Salones de belleza, 12,000 pesos. Restaurantes caros, 8,000 pesos. Tiendas de ropa de diseñador, 23,000 pesos. Spas faciales, 6,000 pesos. Joyería, 1,000 pesos. Peluquería, 4,000 pesos. Zapatos, 2,000 pesos. Perfumes, 3,000 pesos. No había ningún arreglo de coche, ningún examen médico, ninguna tubería rota, solo lujos, caprichos, pura vanidad. Sentí que me iba a sofocar ahí mismo, en medio del banco, rodeada de personas que seguían con sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Guardé los papeles en mi bolsa con las manos temblorosas y salí a la calle. Caminé sin rumbo durante 1 hora, llorando, sintiendo la rabia crecer en mi pecho como un incendio. Cuando llegué a casa, llamé a Eduardo. «Necesito que vengas ahora, es urgente». Su voz sonó preocupada. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?» «Ven, solo ven». Llegó media hora después con cara de susto. Yo estaba sentada a la mesa de la cocina con los estados de cuenta frente a mí. «Siéntate», le dije con una voz que no reconocí como mía. Eduardo se sentó despacio, mirando los papeles. Su rostro cambió. Pasó de la preocupación a la culpa en segundos. «Mamá, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», lo interrumpí. «¿Explicar que me mentiste? ¿Explicar que tu esposa gastó 177,000 pesos de mi dinero en ropa, zapatos y salones de belleza mientras tú me hablabas de emergencias médicas y tuberías rotas?» Eduardo bajó la mirada. Vi cómo se mordía el labio, ese gesto de niño culpable que ya no me daba ternura sino repulsión. «Mamá, Jazmín necesita sentirse bien consigo misma. Ella viene de una familia con dinero, está acostumbrada a ciertas cosas. Yo quiero que ella sea feliz». Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Y yo? ¿Quién soy yo, Eduardo? ¿Soy el banco personal de tu esposa? ¿Soy la vieja tonta que trabaja para que ella pueda comprar zapatos de 2,000 pesos? No es así, mamá. Es solo que ella a veces se estresa y comprar cosas la relaja. No es tan grave. «¿No es tan grave?», repetí, sintiendo mi voz subir de volumen. «Tu padre se mató trabajando durante 20 años para ahorrar ese dinero. Murió de un ataque al corazón porque trabajaba 12 horas al día para asegurarse de que yo estuviera bien. ¿Y tú se lo entregas a tu esposa para que se relaje comprando bolsas que cuestan más que mi renta?» Eduardo se levantó de la silla irritado. «¿Sabes qué, mamá? Estás exagerando. Jazmín es mi esposa, mi familia. Tienes 500,000 pesos más guardados. No te vas a morir por ayudarnos un poco». Eres una egoísta. Aquella palabra me golpeó como una bofetada. Egoísta. Yo que viví con lo mínimo para guardar ese dinero. Yo que trabajaba en una librería a los 63 años para no tocar los ahorros. Yo que me negaba hasta un café en la calle para economizar. ¿Egoísta? «Sal de mi casa», dije con una calma que me sorprendió. «Ahora mismo. Sal». Eduardo se quedó parado en medio de mi sala, mirándome como si fuera una extraña. «¿Me estás corriendo? ¿A mí? ¿A tu hijo?» Su voz tenía ese tono de víctima que Jazmín había perfeccionado en él. «Sí, te estoy corriendo, y mañana voy a ir al banco a cerrar esa cuenta conjunta. No voy a permitir que me sigas mintiendo en la cara, mientras tu esposa gasta el dinero que tu padre sudó por 20 años». Él se rió.
pero era una risa amarga, llena de desprecio. Está bien, mamá, quédate con tu dinero. Quédate sola en este departamento triste, agarrada a tus billetes como si fueran la única cosa que tienes en la vida. Yo tengo una familia, tengo una esposa que me ama, no te necesito. Cada palabra era un puñal. Salió azotando la puerta con fuerza, haciendo vibrar las paredes. Me quedé allí parada en medio del silencio, sintiendo las lágrimas escurrir por mi rostro. Esa noche no dormí. Pasé la noche mirando el techo, pensando en todos los momentos en que Eduardo era un niño dulce, cuando me abrazaba y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde se perdió aquel niño? ¿En qué momento Jazmín lo había transformado en ese hombre que me miraba como si yo fuera un obstáculo en su camino a la felicidad? A la mañana siguiente fui al banco en cuanto abrió. Le dije a la cajera que quería cerrar la cuenta conjunta y transferir todo el dinero restante a una nueva cuenta, solo a mi nombre. Ella verificó el sistema y su rostro cambió. Señora Josefina, lamento informarle que esta cuenta fue vaciada ayer a las 8 de la noche. El saldo actual es de 230 pesos. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. ¿Cómo? ¿Quién hizo el retiro? Fue una transferencia en línea autorizada por el señor Eduardo. 172,800 pesos transferidos a otra cuenta. Me agarré del escritorio para no caer. Él lo había hecho. Mi propio hijo había vaciado la cuenta después de nuestra pelea, como un acto de venganza, como un último escupitajo en mi cara. Salí del banco sintiendo que caminaba en medio de una pesadilla. 300,000 pesos. Todo el dinero que yo había puesto en aquella cuenta había desaparecido en menos de 5 meses. Llegué a casa y me senté en el sofá con la mirada perdida. El teléfono sonó. Era Alicia. ¿Fuiste al banco? Le conté todo entre sollozos. Alicia se quedó en silencio por unos segundos y después dijo con voz firme: «Josefina, escúchame bien. Todavía tienes 500,000 pesos en tu cuenta personal. Ve ahora mismo y asegúrate de que esa cuenta esté completamente blindada. Cambia las contraseñas, retira cualquier autorización. Haz lo que sea necesario, porque esto no va a parar aquí». Ella tenía razón. Seguí su consejo inmediatamente. Esa misma tarde cambié todas las claves de acceso, pedí ser notificada sobre cualquier movimiento por mensaje y correo y dejé instrucciones claras de que nadie más que yo podía hacer operaciones en esa cuenta. En los 3 días siguientes, Eduardo no me llamó. Yo tampoco lo busqué. El dolor en mi pecho era tan grande que apenas podía respirar. Pasaba el tiempo sentada en casa mirando fotos antiguas de cuando él era niño, preguntándome dónde había fallado como madre. Al 4.º día, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Suegra, necesitamos hablar. Jazmín». Sentí un escalofrío. Esa mujer tenía la audacia de escribirme después de todo. No respondí. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era ella. Dejé que sonara hasta que cayó la llamada. Llamó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Finalmente contesté. «¿Qué quieres, Jazmín?». Su voz sonaba dulce, casi suplicante. «Josefina, sé que las cosas se pusieron tensas con Eduardo, pero somos familia, ¿no? Deberíamos resolver esto como adultos». «No tengo nada que resolver contigo. Ustedes robaron 300,000 pesos de mi cuenta». «¿Robaron? ¡Qué palabra tan fuerte, Josefina! Eduardo tenía acceso legal a esa cuenta. Él solo tomó lo que necesitábamos. Además, tú tienes mucho más dinero guardado. No es como si te fueras a morir de hambre». La sangre me hirvió. «Ese dinero es mío. Mi marido lo ahorró trabajando hasta agotarse. No es un fondo para que tú compres bolsas de lujo y te hagas las uñas». Jazmín suspiró, como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas. «Mira, Josefina, Eduardo y yo estamos construyendo una vida juntos, una vida de calidad. Tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu tiempo, ahora es nuestro turno. ¿No quieres ver a tu hijo feliz o eres tan egoísta que prefieres morir con un montón de dinero en el banco mientras tu único hijo lucha para progresar?»
Mi hijo es ingeniero, gana bien. Él no está luchando por nada. Está siendo manipulado por una sanguijuela que lo usa para robar a su propia madre. Hubo un silencio del otro lado. Cuando Jazmín volvió a hablar, su voz ya no era dulce. Era fría, amenazadora. Cuidado con lo que dices, vieja. Eduardo es mi marido ahora. Yo soy su prioridad, no tú. Si continúa siendo tan difícil, te vas a quedar completamente sola, sin hijo, sin familia, sin nadie. ¿Es eso lo que quieres? Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. Esa noche, Eduardo me llamó. Su voz sonaba cansada. Mamá, Jazmín me dijo que hablaron. ¿Por qué tienes que ser tan dura con ella? Ella solo quiere llevarse bien contigo. Eduardo, tu esposa me amenazó. Me dijo que me voy a quedar sola si no sigo dándole dinero. Mamá, estás exagerando. Jazmín nunca haría eso. Estás inventando cosas porque estás resentida. No podía creer lo que oía. ¿Resentida? ¿Por qué? ¿Por haber sido robada por mi propio hijo? Nadie te robó. Ese dinero estaba en una cuenta conjunta. Yo tenía el derecho de usarlo. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. Jazmín tenía razón. Eres una vieja amargada que no soporta verme feliz. Y colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo algo morir dentro de mí. Pasaron 2 semanas de silencio absoluto. Yo seguía yendo a trabajar a la librería, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a los clientes, mientras por dentro me desmoronaba. Alicia venía a visitarme casi todos los días. Me obligaba a comer, a salir a caminar, a no hundirme en mi dolor. Josefina, hiciste lo correcto, pusiste límites. Ahora él tiene que decidir qué tipo de hombre quiere ser. Yo la escuchaba, pero en el fondo deseaba que el teléfono sonara, que Eduardo llamara pidiendo perdón, diciendo que había sido un error, que Jazmín lo había manipulado. Pero el teléfono permanecía en silencio. Una tarde, mientras organizaba libros en la tienda, recibí un mensaje de Eduardo. Decía apenas: «Necesito hablar contigo urgente. Es sobre dinero. Por favor, Namá». Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez había entrado en razón, que venía a disculparse. Respondí: «Ven a la casa esta noche, a las 7». Llegó puntual, pero no vino solo. Jazmín estaba con él. Cuando abrí la puerta y la vi allí parada, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, supe que no venían a pedir perdón, venían a pedir más. Entraron en mi departamento como si fueran dueños del lugar. Jazmín usaba un vestido color marfil que parecía haber salido de una boutique carísima, zapatos de tacón que resonaban en mi piso humilde como un recordatorio constante de la diferencia entre nosotras. Eduardo tenía ojeras, parecía cansado, derrotado. «Mamá, gracias por recibirnos», dijo con una voz que intentaba parecer casual, pero que fallaba en los bordes. No respondí, solo los miré, esperando que dijeran lo que tenían que decir. Jazmín se sentó en mi sofá como si estuviera posando para una revista. Cruzó las piernas con elegancia estudiada y me dio una sonrisa que me revolvió el estómago. «Josefina, sé que tuvimos nuestras diferencias, pero somos familia, y la familia se perdona, ¿no?» Permanecí de pie con los brazos cruzados. «Digan a qué vinieron. No tengo tiempo para teatro». Eduardo carraspeó. «Mamá, la situación es que, Jazmín y yo estuvimos pensando en nuestro futuro. Queremos comprar una casa más grande, en un barrio mejor. Ya encontramos una que nos encanta, pero necesitamos completar el enganche». Sentí la rabia comenzar a hervir en mis venas. Jazmín se inclinó hacia el frente, con esa expresión de quien está a punto de pedir un favor pequeño e insignificante. «Necesitamos 200,000 pesos, Josefina». Sé que parece mucho dinero, pero piénsalo como una inversión en el futuro de tu hijo, en el futuro de tus nietos cuando los tengamos. Me reí. Fue una risa seca, amarga, que me salió del alma. Me están pidiendo 200,000 pesos después de haber gastado 300,000 en salones de belleza y zapatos.
La sonrisa de Jazmín se endureció. Ese dinero lo usamos en gastos legítimos de nuestra vida conyugal. Eduardo tenía derecho a ese dinero. Estaba en una cuenta conjunta. Ahora estamos pidiendo ayuda para algo importante, algo que beneficia a toda la familia. ¿La familia?, dije mirando directamente a Eduardo. Yo no tengo familia. Mi familia murió el día en que mi hijo decidió que su esposa caprichosa era más importante que la mujer que lo parió y lo crió sola por años. Eduardo bajó la mirada. Vi cómo cerraba los puños, cómo luchaba internamente entre la lealtad a la madre y el control que Jazmín ejercía sobre él. «Mamá, no seas dramática, solo estamos pidiendo ayuda. Tú tienes el dinero, no te va a hacer falta». «¿No? ¿Me va a hacer falta?», repetí, sintiendo mi voz temblar de furia contenida. «Tengo 63 años, Eduardo. Trabajo en una librería ganando una miseria porque no quiero tocar ese dinero. Ese dinero es mi seguridad, mi soporte para cuando sea más vieja y no pueda trabajar. Es lo único que me queda de tu padre, lo único que me da paz mental para dormir por la noche». Jazmín soltó un bufido de impaciencia. «Por favor, Josefina, vienes 500,000 pesos. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? Llevártelo a la tumba. Seamos realistas, tú ya viviste tu vida, ya tuviste tu casa, tu marido, tu hijo. Ahora es nuestro momento. Danos el dinero y deja de ser tan egoísta». Me quedé mirándola. Aquella mujer que había entrado en nuestra vida como un tornado, destruyendo todo por el camino. Fuera de mi casa. Ahora. Jazmín se rió como si yo hubiera contado un chiste. «¿En serio? ¿Nos vas a correr así? Eduardo, di algo a tu madre». Eduardo finalmente levantó la vista. Por un segundo vi un destello del niño que solía ser, del hijo que me abrazaba cuando tenía miedo. Pero ese destello se apagó tan rápido como apareció. «Mamá, si no nos ayudas con esto, no sé si podremos continuar teniendo una relación. Jazmín es mi esposa, tengo que estar de su lado». Las palabras me golpearon como piedras. «Entonces, supongo que no tenemos nada más que hablar». Jazmín se levantó del sofá con movimientos lentos y teatrales. «Qué pena, Josefina, qué pena de verdad. Pero que quede claro que esta fue tu decisión. Tú elegiste el dinero en vez de a tu propio hijo». Salieron dejando la puerta abierta a propósito, como un último gesto de desprecio. Me senté en el sofá, donde Jazmín había estado sentada momentos antes, y lloré como no lloraba desde el funeral de mi marido. Esa noche, Alicia vino a verme. Le conté todo mientras preparaba té en mi pequeña cocina. Ella escuchó en silencio y después dijo: «Josefina, hiciste lo correcto. Lo que ellos están haciendo es abuso financiero. Te están manipulando emocionalmente para sacarte tu dinero. Pero es mi hijo, Alicia, mi único hijo». «Lo sé, amiga, pero a veces el amor de madre también significa poner límites, aunque duela, porque si continúas dándoles dinero, nunca va a acabar. Siempre van a querer más. Siempre va a haber otra casa, otro coche, otro capricho de Jazmín». Yo sabía que ella tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Los días siguientes fueron un calvario. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba esperando que fuera Eduardo, pero nunca era él. Una semana después de aquella visita, recibí otro mensaje de texto. Esta vez era de Eduardo. Decía apenas: «Mamá, Jazmín está embarazada. Vamos a ser padres. Más que nunca, necesitamos tu apoyo financiero. Por favor, piénsalo. Es tu nieto». Leí el mensaje varias veces, sintiendo las emociones mezclarse en mi pecho. Un nieto. Iba a ser abuela. Parte de mí quería llamarle inmediatamente, llorar de felicidad, ofrecer todo el apoyo del mundo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a desconfiar en estos últimos meses, me decía que algo no estaba bien. Llamé a Alicia. Dice que Jazmín está embarazada, que necesitan dinero para el bebé. Alicia suspiró del otro lado de la línea. ¿Y tú le creíste? No sé. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Josefina,
Ya te mintió sobre arreglos de coche, sobre emergencias médicas, sobre tuberías rotas. ¿Por qué un embarazo sería diferente? Es la carta perfecta para manipularte. Ella tenía razón. No respondí el mensaje. 2 días después, Eduardo apareció en la librería donde yo trabajaba. Entró poco antes de cerrar, con cara de desesperación. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». Yo lo miré desde detrás del mostrador, sintiendo mi corazón partirse al verlo tan abatido. «¿Qué quieres, Eduardo?» «Es Jazmín. Está embarazada de 3 meses. Tuvimos muchos gastos médicos, vitaminas, consultas especiales. Necesitamos 50,000 pesos para cubrir todo». «¿50,000 pesos para vitaminas?», pregunté incrédula. «Son tratamientos especiales, mamá. Es un embarazo de alto riesgo. Por favor, es tu nieto. ¿No te importa tu nieto?». Sentí algo revolverse en mi estómago. «Eduardo, si Jazmín realmente está embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo, ella necesita estar en un hospital bajo supervisión médica, no comprando tratamientos de 50,000 pesos». Él se puso rojo, furioso. «Ahora sabes más que los médicos. ¿Sabes qué? Olvida todo. Olvida todo. No sé por qué vine a pedir ayuda a una vieja amargada que prefiere morir sola con su dinero a ayudar a su propia familia». Salió de la tienda dejándome temblando tras el mostrador. Mi jefa, doña Margarita, que había escuchado todo desde la sala del fondo, salió con cara de preocupación. «Josefina, ¿estás bien?». «No, Margarita, no lo estoy». Esa noche, sentada en mi departamento vacío, tomé una decisión. Iba a investigar. Necesitaba saber la verdad. Al día siguiente, llamé a Alicia y le pedí que me acompañara a hacer algo que nunca pensé que haría: seguir a mi propia nuera. Sé que suena desesperado, tal vez hasta patético, pero necesitaba la verdad. Necesitaba saber si realmente había un embarazo o si era apenas una mentira más en la larga lista de manipulaciones. Alicia aceptó sin juzgarme. «A veces hay que hacer cosas incómodas para descubrir la verdad, amiga. Vamos». Yo sabía que Jazmín tenía una rutina muy específica los martes por la tarde. Eduardo me lo había mencionado meses atrás cuando aún conversábamos normalmente. Jazmín iba religiosamente a su salón de belleza favorito en el centro a las 3 de la tarde. Alicia y yo llegamos al lugar a las 2:30. Nos sentamos en una cafetería del otro lado de la calle, con vista perfecta a la entrada del salón. A las 3 en punto, como reloj suizo, Jazmín llegó. Pero no sola. Llegó acompañada por 2 amigas, todas vestidas como si fueran a una pasarela, riendo escandalosamente. Lo que me llamó la atención fue su ropa. Un pantalón de cintura alta blanco que se ajustaba perfectamente al cuerpo y una blusa corta que dejaba ver su vientre, completamente plano. «Alicia, mira», susurré apuntando discretamente. «¿Esa es la barriguita de 3 meses de embarazo?». Alicia entornó los ojos, observando atentamente. «Josefina, esa mujer no está más embarazada que yo. Esa panza está completamente plana». Sentí la rabia comenzar a hervir en mi pecho, pero me contuve. Necesitaba más pruebas. Las seguimos discretamente cuando salieron del salón. 3 horas después, las vimos entrar en un restaurante elegante, de esos donde el plato más barato cuesta 500 pesos. Por la ventana, las vimos pedir champán. ¡Champán! Una mujer embarazada, con un embarazo de alto riesgo, bebiendo champán. «Ya basta», dijo Alicia apretando mi mano. «Esa mujer te está mintiendo descaradamente». Volvimos a mi departamento y me senté en el sofá, sintiendo cómo todo el engaño se revelaba ante mis ojos con claridad cristalina. No había embarazo. Nunca lo hubo. Era solo una táctica más de manipulación, la carta más baja y despreciable que podían jugar: usar la ilusión de un nieto para sacarme dinero. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en cómo confrontarlos, qué decir,
cómo lidiar con esa situación sin destruirme completamente en el proceso. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui al banco y pedí hablar con el gerente. Necesito revisar todas las cuentas que tengo aquí y garantizar que nadie más tiene acceso a ellas, le dije con voz firme. El gerente, un hombre de unos 40 años llamado Sergio, me miró con preocupación. ¿La señora tuvo algún problema, doña Josefina? Digamos que aprendí a ser más cautelosa con mi dinero. Sergio verificó todo el sistema meticulosamente. Sus 500,000 pesos están seguros en su cuenta personal. Nadie más tiene acceso. La cuenta conjunta que usted tenía fue cerrada como solicitó. ¿Hay algo más que pueda hacer? Respiré aliviada. Sí, quiero que cualquier intento de apertura de nueva cuenta, cualquier solicitud de préstamo o crédito en mi nombre, exija mi presencia física aquí en el banco, con identificación y una palabra clave que solo yo conozca. Sergio asintió tomando notas. Excelente idea. ¿Cuál será su palabra clave? Pensé por un momento. Roberto, el nombre de mi difunto marido. El hombre que trabajó 20 años para garantizar mi futuro. Sergio configuró todo el sistema de seguridad. Cuando salí del banco me sentí más protegida, pero también más triste. Estaba tomando medidas de seguridad contra mi propio hijo. Esa tarde, mientras trabajaba en la librería, un señor mayor entró. Era un cliente frecuente, siempre amable, siempre con una sonrisa. «Doña Josefina, parece preocupada. ¿Todo bien?», preguntó, hojeando un libro de poesía. No sé qué pasó en ese momento. Tal vez fue el cansancio, tal vez la necesidad de desahogarme con alguien neutral, pero le conté todo. El hombre escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, cerró el libro en sus manos y me miró con ojos sabios. Mi esposa y yo pasamos por algo parecido con nuestra hija hace años. No fue fácil, pero aprendimos que a veces el mayor amor es saber decir no. Usted está haciendo lo correcto, protegiendo lo que es suyo. Un hijo que realmente la ama entenderá eso eventualmente. Sus palabras me dieron un consuelo inesperado. Esa noche recibí 5 llamadas perdidas de Eduardo. No contesté ninguna. Después vinieron los mensajes. «Mamá, contesta, por favor. Necesitamos hablar urgente. Jazmín necesita hacerse unos exámenes caros. Mamá, no puedes ignorarnos así. Está bien, si quieres ser así, es tu problema». Apagué el teléfono y me fui a dormir. Por primera vez en semanas, dormí la noche entera de forma continua. A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, tenía 20 mensajes de Eduardo y 10 llamadas perdidas. El último mensaje decía: «Mamá, no aguanto más. Jazmín dice que si no consigo el dinero para la casa, me va a dejar. Por favor, ayúdame, te lo suplico». Leí el mensaje varias veces y sentí algo que nunca había sentido antes: claridad absoluta. Escribí una respuesta corta y directa. «Eduardo, no hay embarazo. Vi a Jazmín ayer bebiendo champán en un restaurante con el vientre plano. No te voy a dar más dinero. Si tu esposa te deja por causa de eso, entonces ella nunca te amó. Solo amó tu acceso a mi cuenta bancaria. Cuando estés listo para hablar con honestidad, estaré aquí. Pero basta de mentiras, basta de manipulaciones, basta de dinero». Envié el mensaje y apagué el teléfono nuevamente. Media hora después, alguien golpeó mi puerta con tanta fuerza que pensé que la iba a tirar. Miré por la mirilla. Era Eduardo. Parecía trastornado, furioso, desesperado. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar». No abrí. «Eduardo, vete a tu casa». «No voy a abrir hasta que te calmes». «Abre la puerta. ¿Cómo te atreves a espiar a mi esposa? ¿Cómo te atreves a seguirla como si fuera una criminal? La vi bebiendo champán en un restaurante, Eduardo», le grité desde adentro. «Una mujer embarazada de alto riesgo no bebe champán. No soy tonta». Hubo un silencio del otro lado de la puerta. Después oí su voz más baja, más quebrada.
Mamá, por favor, si no consigo ese dinero, Jazmín me va a dejar. Ella ya me lo dijo. Dice que no puede estar con un hombre que no le puede dar la vida que ella merece. Sentí mi corazón partirse. Eduardo, ¿no ves lo que ella está haciendo? Te está chantajeando. Una esposa que te ama de verdad no te deja porque no puedes comprar una casa de lujo. Tú no entiendes nada. Eres de otra generación. Las cosas ahora son diferentes. Las cosas no son diferentes, hijo. El amor verdadero nunca cambia. Y lo que Jazmín siente por ti no es amor. Lo oí golpear la puerta con la mano, frustrado. Está bien, mamá, está bien. Quédate con tu dinero, pero cuando me divorcie, cuando estés solo y destruido, quiero que sepas que la culpa fue tuya. Podías haber salvado mi matrimonio y elegiste no hacerlo. Las palabras me dolieron, pero me mantuve firme. Eduardo, si tu matrimonio se salva o se destruye, no depende de mi dinero. Depende de si tú estás dispuesto a ver la verdad o si prefieres continuar viviendo en la mentira que Jazmín construyó para ti. Lo oí alejarse por el pasillo, los pasos pesados resonando en el edificio vacío. Me senté en el suelo con la espalda contra la puerta y lloré. Lloré por mi hijo, por el niño que solía ser, por el hombre manipulado en que se había transformado. Lloré por mí, por tener que elegir entre protegerme y agradar a mi único hijo. Pasaron 3 semanas sin noticias de Eduardo, 3 semanas de silencio absoluto que pesaban en mi pecho como piedras. Cada mañana despertaba esperando un mensaje, una llamada, alguna señal de que mi hijo aún estaba allí, del otro lado del abismo que se había abierto entre nosotros. Pero no venía nada. Alicia venía a verme casi todos los días, después de mi turno en la librería. Me obligaba a salir a caminar, a comer algo decente, a no hundirme en la tristeza. Josefina, hiciste lo correcto. Ahora él tiene que procesar todo esto y decidir qué tipo de hombre quiere ser, repetía ella mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. Yo la escuchaba, pero por dentro me sentía vacía, como si me hubieran arrancado una parte esencial de mí misma. Una tarde de jueves, doña Margarita me llamó a su oficina en la librería. Josefina, hay alguien aquí preguntando por ti. Dice que es urgente. Mi corazón se aceleró. Pensé que era Eduardo. Salí de la oficina y vi a una mujer desconocida esperándome en el mostrador. Era elegante, de unos 50 años, con el cabello perfectamente arreglado y ropa cara pero discreta. ¿Doña Josefina? Preguntó con una sonrisa amable. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? La mujer miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchaba. Mi nombre es Josefa. Soy la madre de Jazmín. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. ¿La madre de Jazmín? ¿Qué diablos hacía ella aquí? ¿Podemos conversar en privado? Preguntó Josefa con voz suave pero firme. Miré a doña Margarita, que asintió dándome permiso. Salimos de la librería y caminamos hasta un pequeño parque que quedaba a 2 cuadras. Nos sentamos en una banca bajo un árbol. Josefa respiró hondo antes de hablar. Doña Josefina, vine porque necesito disculparme con usted y porque necesito contarle la verdad sobre mi hija. Me quedé en silencio, sin saber qué esperar. Josefa sacó un pañuelo de su bolsa y lo retorció en sus manos nerviosamente. Jazmín es mi única hija. Mi esposo y yo la criamos con todos los lujos que pudimos darle, tal vez hasta demasiados. Desde pequeña aprendió que podía conseguir lo que quisiera si manipulaba lo suficiente, si lloraba lo suficiente, si amenazaba lo suficiente. Ella hizo una pausa, como si le costara continuar. Cuando cumplió 25 años, mi hija ya había destruido las finanzas de 3 novios diferentes. Uno de ellos terminó con deudas tan grandes que tuvo que declararse en bancarrota. Nosotros lo ayudamos a salir del problema, pero el daño ya estaba hecho. Josefa me miró con ojos llenos de lágrimas. Mi esposo y yo finalmente dijimos basta. Le cortamos el acceso a nuestro dinero. Dijimos que tenía que aprender a vivir con lo que ella misma ganara. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas, pero era necesaria. Cuando conoció a Eduardo, pensé que tal vez había cambiado. El trabajo de él paga bien, parecía un buen hombre, estable. Pero
La insté a continuar. Pero hace unos días, Jazmín vino a nuestra casa pidiendo 200,000 pesos para el enganche de una casa. Cuando dijimos que no, nos contó toda la historia, la cuenta conjunta, los 300,000 pesos que ella ya gastó, el supuesto embarazo. Sentí la rabia volver a hervir en mis venas. El supuesto embarazo, repetí. Josefa negó con la cabeza, con vergüenza en cada gesto. No hay ningún embarazo, doña Josefina. Mi hija le está mintiendo a su hijo. Y cuando le dije que eso era imperdonable, que estaba jugando con las emociones de un hombre bueno y de su madre, ¿sabe lo que me dijo? Dijo que usted era una vieja estúpida que merecía ser engañada por guardar tanto dinero sin usarlo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Josefa continuó con la voz embargada. Vine a buscarla porque necesitaba avisarle. Jazmín está planeando algo. Escuché una conversación telefónica que tuvo con una amiga. Ella está convenciendo a Eduardo de ir a su departamento a presionarla hasta que usted ceda. Ella dice que si van juntos, si Eduardo llora y suplica lo suficiente, usted acabará dándoles el dinero por lástima. ¿Cuándo planean venir?, pregunté con la voz tensa. Hoy, esta noche. Jazmín le dijo a Eduardo que ya consiguió un taxi, que solo necesitan esos 300,000 pesos para cerrar el trato de la casa, que es su última oportunidad. Miré mi reloj, eran las 5 de la tarde. Josefa tomó mi mano. Doña Josefina, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero por favor, no les dé ese dinero, no solo porque es suyo y usted se lo ganó, sino porque si lo hace, nunca va a acabar. Mi hija es como un pozo sin fondo. Mientras usted tenga dinero, ella va a encontrar formas de sacárselo. ¿Por qué me está contando todo esto?, pregunté, mirando directamente a sus ojos. Porque estoy cansada de ver a mi hija destruir vidas, porque Eduardo parece un buen hombre y no merece esto, y porque usted no merece ser tratada así, en la fase de la vida en que debería estar tranquila y en paz. Josefa se levantó de la banca. Hay una cosa más que usted necesita saber. Jazmín le dijo a Eduardo que si usted no les da el dinero hoy, ella lo va a dejar. Ya está con las maletas listas. Está usando el ultimátum como presión final. Sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que pensé que iba a explotar. Gracias por contarme todo esto, Josefa. Ella asintió. No tiene que agradecer. Solo le pido que sea fuerte. Sé que es su hijo y que esto es dolorosamente difícil, pero usted tiene que protegerse. Volví a la librería y pedí permiso a doña Margarita para salir más temprano. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue llamar a Alicia. Van a venir esta noche, Jazmín y Eduardo, con una última exigencia de 300,000 pesos. Alicia se quedó en silencio por unos segundos. ¿Quieres que esté ahí contigo? No, tengo que hacer esto sola, pero necesito que estés al teléfono lista por precaución. Cuenta con eso, amiga. Y Josefina, recuerda, no les debes nada, absolutamente nada. Colgué y me senté en mi sofá a esperar. Preparé un té, aunque mis manos temblaban tanto que casi derramé la taza. Verifiqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Eduardo. Mamá, estamos yendo para allá. Necesitamos conversar. Por favor, estate en casa. Esto es muy importante. Es nuestra última oportunidad. A las 7 en punto, el timbre sonó. Respiré hondo, me levanté y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Allí estaban. Eduardo parecía acabado, con ojeras profundas, la ropa arrugada, el cabello despeinado. Jazmín, por otro lado, estaba impecable como siempre, con aquel vestido color champán que parecía su uniforme de batalla, tacones altos, maquillaje perfecto. Abrí la puerta, pero no me quité para dejarlos pasar. «Hola, mamá», dijo Eduardo, con voz débil. «Hola, Eduardo». Jazmín. Jazmín me sonrió, pero era una sonrisa forzada, calculada. Josefina, gracias por recibirnos. Sé que las cosas han estado tensas, pero vinimos a conversar como familia. ¿Familia?, repetí. ¿Así es como llamas a las personas que engañas? La sonrisa de Jazmín se congeló.
Eduardo me miró con súplica en los ojos. Mamá, por favor, necesitamos 300,000 pesos. Es urgente. La casa que queremos comprar tiene otros interesados. Si no damos el enganche hoy, la perderemos. ¿Y por qué debería darles ese dinero?, pregunté, manteniéndome firme en la entrada. Jazmín dio un paso al frente. Porque somos su familia, porque Eduardo es su único hijo, porque un día usted va a morir y todo ese dinero no le va a servir para nada en la tumba, porque supuestamente usted nos ama. ¿Supuestamente?, dije, sintiendo la rabia comenzar a tomar el control. Déjame contarte algo, Jazmín. Hoy recibí una visita muy interesante. Tu madre vino a verme. Vi el rostro de Jazmín palidecer instantáneamente. Eduardo la miró confundido. ¿Su madre? ¿Por qué tu madre fue a ver a mi mamá? Porque tu esposa le mintió a ella también. Porque ella fue a pedirle 200,000 pesos a tus suegros y ellos dijeron no. Y porque tu suegra, Josefa, tuvo la decencia de venir a avisarme que ustedes vendrían hoy con un ultimátum. Jazmín retrocedió un paso, su máscara de dulzura cayendo completamente. Eduardo la miró, buscando una explicación. ¿Fuiste a pedirle dinero a tus padres? ¿Por qué no me contaste? Jazmín me lanzó una mirada llena de odio puro antes de voltearse hacia Eduardo, con una expresión que intentaba hacer de víctima inocente. Eduardo, querido, yo te iba a contar. Es solo que tus suegros son tan difíciles como tu madre. Nadie en tu familia entiende que necesitamos ese dinero para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repetí con sarcasmo. ¿Te refieres al futuro en el que gastas 300,000 pesos en salones de belleza, restaurantes caros y ropa de diseñador, mientras le mientes a tu marido sobre emergencias médicas que nunca existieron? Eduardo me miró confundido. ¿De qué estás hablando, mamá? Entré en mi departamento, los dejé parados en la puerta y volví con los estados de cuenta bancarios que había guardado cuidadosamente en un sobre. Toma, lee cada línea de cómo tu esposa gastó el dinero que tanto te costó pedirme. Eduardo abrió el sobre con las manos temblorosas y comenzó a leer. Vi cómo sus ojos se movían de línea en línea, cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al horror. Salón de belleza La Fontaine, 12,000 pesos. Restaurante Le Petit Paris, 8,000 pesos. Boutique Madame Chic. Su voz se fue apagando con cada cifra que leía. Jazmín intentó quitarle los papeles. Eduardo, no es lo que parece. Esos gastos eran necesarios para mi trabajo, para mantener una imagen profesional. 23,000 pesos en una tienda de lujo son necesarios para tu trabajo, preguntó Eduardo, y por primera vez oí rabia real en su voz hacia ella. 8,000 pesos en un único restaurante. Tú no entiendes la presión que tengo. Necesito estar bonita, sentirme bien. Tu madre tiene todo ese dinero guardado sin usar, mientras yo tengo que sacrificarme todos los días. ¿Sacrificarme?, exploté. ¿Llama sacrificio a gastar el dinero que mi marido ahorró durante 20 años en caprichos y lujos? ¿Llama sacrificio a manipular a mi hijo para que me pidiera dinero con mentiras? Jazmín dio un paso hacia mí con los puños cerrados. Ese dinero debería ser de Eduardo. Él es su hijo. Todo lo que usted tiene debería ser de él. Eduardo tiene 35 años y un trabajo estable. Él no necesita mi dinero. Lo que él necesita es una esposa que lo ame por quien es, y no por el acceso que tiene a la cuenta bancaria de su madre. Eduardo continuaba mirando los estados de cuenta, pasando las páginas repetidamente, como si no pudiera creer lo que veía. Jazmín, esto es demasiado. Tú me dijiste que el dinero era para emergencias, para gastos importantes de la casa. Y lo era. Yo necesitaba esas cosas. Tú nunca me das lo suficiente con tu sueldo. Siempre tengo que estar pidiendo, implorando, justificándome. Tú me prometiste una vida buena cuando nos casamos. Yo prometí una vida juntos, basada en lo que podemos pagar con nuestros ingresos. No prometí robarle a mi madre para financiar tus caprichos. Jazmín se volteó hacia él con lágrimas en los ojos.
pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. ¿Robar? Yo no robé nada. Tú tenías acceso legal a aquella cuenta. Ella te dio ese dinero voluntariamente. Ella me lo dio porque yo mentí, gritó Eduardo, y vi cómo finalmente la realidad lo golpeaba. Yo le dije que era para emergencias, para gastos imprevistos, y tú lo gastaste en restaurantes y zapatos. Porque tú no me das lo que merezco. Mis amigas tienen maridos que les compran coches de lujo, que las llevan de vacaciones a Europa. ¿Qué tengo yo? Un marido que tiene una madre millonaria y no consigue ni comprarme un vestido decente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo la miraba como si la viera por primera vez, como si finalmente la venda hubiera caído de sus ojos y viera a la persona real que estaba frente a él todo el tiempo. ¿Es eso lo que soy para ti?, preguntó con la voz embargada. ¿Una fuente de dinero? ¿Una manera de conseguir lo que quieres? Jazmín pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Cambió la táctica inmediatamente, acercándose a él con las manos extendidas. No, querido, no es eso. Es solo que estoy estresada, frustrada. Tú sabes cuánto te amo, pero necesitamos ese dinero para la casa, para empezar nuestra vida de verdad juntos. ¿Y el embarazo?, pregunté, decidiendo soltar la última bomba. ¿También necesitabas el dinero para el bebé que no existe? Eduardo se congeló. ¿Qué? Jazmín me miró con odio puro. Tú no sabes de qué estás hablando, vieja entrometida. Te vi hace una semana, Jazmín. Te vi en un restaurante con tus amigas, bebiendo champán, con un vestido que mostraba tu vientre completamente plano. Una mujer de 3 meses de embarazo de alto riesgo no bebe champán ni usa ropa apretada. Eduardo retrocedió, alejándose de Jazmín como si ella quemara. ¿Me mentiste sobre el embarazo? ¿Me hiciste pedirle dinero a mi madre para un bebé que no existe? Eduardo, puedo explicarlo. No hay nada que explicar, gritó él, y fue la primera vez en años que lo vi realmente enojado. Me has estado usando, me transformaste en un mentiroso, en un ladrón. Hiciste que le mintiera a mi propia madre, que la manipulara, que la lastimara. Yo no te obligué a nada. Tú querías agradarme. Tú querías hacerme feliz porque te hice creer que si no lo hacías, te dejaría. Siempre con las amenazas, siempre con el chantaje emocional. ¿Me amas? Entonces pruébalo. Consigue el dinero. Habla con tu madre. Si no lo haces es porque no me amas lo suficiente. Jazmín cruzó los brazos y su máscara finalmente cayó por completo. No quedaba nada más de la dulzura fingida, solo la verdadera Jazmín, fría, calculadora, cruel. ¿Y si lo hice? ¿Y si te manipulé? ¿Funcionó, no? Conseguí lo que quería. El problema es que tu patética madre decidió ser egoísta y cerrar la llave del dinero. Mi madre no es egoísta, dijo Eduardo con voz firme, y por primera vez en meses sentí un vislumbre de esperanza. Mi madre trabajó toda la vida, ahorró cada centavo, vivió con lo mínimo para garantizar su futuro. Y yo, su hijo, la traicioné, la manipulé, le robé. Él se volvió hacia mí con lágrimas escurriendo por el rostro. Mamá, perdóname, lo siento mucho. No sé en qué momento dejé de ser tu hijo y me transformé en esto. Sentí mi propio corazón partirse al verlo así, destruido, finalmente consciente de lo que había hecho. Quise abrazarlo, decir que todo estaba bien, que lo perdonaba, pero Alicia me había enseñado que a veces el amor también significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Eduardo, agradezco tus disculpas, pero las disculpas no devuelven los 300,000 pesos que fueron gastados, no borran las mentiras, no curan el dolor de saber que mi propio hijo me vio como un banco ambulante. Jazmín soltó una risa amarga. ¡Qué dramática, por Dios, Josefina! Todavía tienes 500,000 pesos. No es como si te hubiéramos dejado en la calle. Deja de hacerte la víctima.
Fuera de mi casa, dije con voz tranquila pero firme. Ahora, los dos. Con mucho gusto, escupió Jazmín. Este departamento miserable me deprime de cualquier forma. Vámonos, Eduardo. Conseguiremos el dinero de otra manera. Pero Eduardo no se movió. Se quedó parado allí, mirándome, después mirando a Jazmín como si estuviera viendo su vida entera con claridad por primera vez. Yo no voy contigo, dijo finalmente. Jazmín se volvió hacia él, incrédula. ¿Qué dijiste? Dije que no voy contigo. Se acabó. ¡Eduardo! ¡No seas ridículo! Vamos a casa, conversaremos con calma y mañana volveremos a hablar con tu madre. No hay nada que conversar. Mi madre dijo no, y yo digo que se acabó. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron flotando en el aire. Jazmín lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Divorcio? ¿Me estás dejando por causa de esa vieja manipuladora que te lavó el cerebro? No te estoy dejando por mi madre, te estoy dejando porque finalmente abrí los ojos y vi quién eres realmente. Una mentirosa, una manipuladora, alguien que nunca me amó, solo amó lo que podía sacar de mí. Jazmín lo miró con odio puro. Perfecto, perfecto, pero que quede registrado que la decisión fue tuya, y cuando estés solo, cuando te des cuenta de que tiraste tu matrimonio a la basura para proteger el dinero de tu mamita, no vengas a rogarme para volver. Ella se dio la vuelta y salió del departamento azotando la puerta con fuerza. El silencio que quedó fue absoluto. Eduardo se quedó parado en medio de mi sala, mirando al suelo, con los estados de cuenta aún en las manos temblorosas. No sé qué decir, mamá, no sé cómo pedir perdón por algo tan horrible. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de aquellos meses caer sobre mí como una avalancha. Eduardo, siéntate, necesitamos hablar de verdad. Él se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa, como si no se sintiera con derecho a estar cerca de mí. Cuando tu padre murió, la única cosa que me dejó, además de este departamento y de los recuerdos, fue ese dinero. 800,000 pesos que representaban cada hora extra que trabajó, cada cena que nos saltamos para ahorrar, cada vacación que cancelamos. Ese dinero era su forma de cuidar de mí, incluso después de muerto. Mi voz falló, pero continué. Y tú, mi hijo, el niño que cargué en mis brazos, que crié con amor y sacrificio, transformaste ese legado en combustible para los caprichos de una mujer que ni siquiera te ama de verdad. Eduardo comenzó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo sobre los papeles que sostenía. Lo sé, mamá, lo sé y no tengo excusa. Dejé que ella me cegara, que me manipulara. Estaba tan obsesionado en hacer feliz a Jazmín que olvidé quién era yo. Olvidé de dónde venía. Olvidé todo lo que tú y papá me enseñaron sobre el valor del dinero, sobre honestidad, sobre respeto. ¿Y ahora, Eduardo? ¿Qué viene ahora? Él se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Ahora voy a divorciarme de Jazmín. Voy a buscar un abogado mañana mismo. Y después, mamá, voy a pasar el resto de mi vida tratando de devolverte esos 300,000 pesos. No sé cuánto tiempo me tomará, pero cada peso que gane, cada centavo extra, será para ti. Lo juro por la memoria de papá. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad, buscando al hijo que pensaba haber perdido para siempre. Yo no quiero tu dinero, Eduardo, dije finalmente, sintiendo las palabras salir pesadas de mi boca. Lo que quiero es recuperar a mi hijo, al hombre honesto que crié, no al mentiroso en que te transformaste. Eduardo asintió, limpiándose las lágrimas. Voy a recuperarlo, mamá, lo prometo. Voy a ser el hijo que mereces tener nuevamente. Se quedó en silencio por un momento y después preguntó con la voz trémula. ¿Puedo abrazarte? No respondí con palabras, apenas abrí los brazos y él se lanzó a ellos, como cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Lloramos juntos, por lo que parecieron horas, abrazados en aquel sofá viejo donde habíamos compartido tantos momentos felices antes de que Jazmín entrara en nuestras vidas
como un huracán destructivo. Cuando finalmente nos separamos, él me miró con ojos rojos e hinchados. Tengo que irme, mamá. Tengo que volver al departamento y sacar mis cosas antes de que Jazmín haga alguna locura. ¿Quieres que Alicia vaya contigo? No deberías estar solo con ella en este momento. Eduardo negó con la cabeza. No, está bien. Necesito enfrentar esto solo. Es parte de asumir las consecuencias de mis actos. Se levantó, caminó hacia la puerta y paró en el umbral. Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por poner límites, incluso cuando te dolió hacerlo. Eso fue lo que me salvó. Cuando se fue, llamé inmediatamente a Alicia y le conté todo. Ay, Josefina, finalmente tu hijo despertó. Pero no bajes la guardia todavía. Jazmín no va a aceptar esto pacíficamente. Ella tenía razón. A las 2 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era Jazmín. Dejé que sonara. Después, los mensajes comenzaron a llegar. La culpa es tuya, vieja bruja. Destruiste mi matrimonio. Espero que estés feliz ahora que dejaste a tu hijo solo. Vas a pagar por esto. Bloqueé su número e intenté dormir, pero no pude. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Eduardo. Mamá, anoche, cuando llegué al departamento, Jazmín había destruido todas mis cosas. Rompió mi computadora, rasgó mi ropa, hizo trizas mis fotos. Tuve que llamar a la policía. Sentí la rabia volver a tomar cuenta de mí. ¿Estás bien? ¿Ella te lastimó? No, salí antes de que las cosas empeoraran. Estoy en un hotel. Hoy voy a buscar un abogado y empezar los trámites de divorcio. ¿Necesitas dinero para el hotel?, pregunté, mordiéndome la lengua inmediatamente. Después de todo lo que había pasado, mi instinto aún era protegerlo. Eduardo rió amargamente. No, mamá, tengo lo suficiente en mi cuenta para cubrir mis gastos, e incluso si no tuviera, no te pediría nada. Esos días acabaron. Pasaron 2 semanas. Eduardo me llamaba cada 2 días para contarme cómo iba el proceso de divorcio. Jazmín estaba luchando en cada etapa, exigiendo compensación económica, alegando que había abandonado oportunidades de trabajo por el matrimonio, inventando deudas que nunca existieron. Mi abogado dice que puede tomar meses, me dijo Eduardo una tarde mientras tomábamos café en mi departamento. Parecía cansado, pero más tranquilo, como si finalmente pudiera respirar después de años bajo el agua. Jazmín está exigiendo que le dé la mitad de todo lo que tengo, incluyendo el dinero que, según ella, invertimos juntos en nuestro futuro. Se refiere al dinero que ella robó de mi cuenta. Exactamente. Mi abogado le dijo que no funciona así, que aquel dinero ni siquiera era mío para empezar, que fue un regalo de mi madre que ella desvió. Pero Jazmín insiste. Una tarde, mientras yo trabajaba en la librería, Josefa, la madre de Jazmín, entró. Parecía avergonzada, con los ojos rojos, como si hubiera llorado. «Doña Josefina, ¿podemos conversar?» La llevé a la pequeña cafetería al lado de la librería. Nos sentamos en una mesa al fondo. «Vine a disculparme nuevamente», comenzó Josefa con la voz trémula, «y para decirle que mi marido y yo tomamos una decisión. Vamos a pagar los 300,000 pesos que Jazmín gastó». Me quedé boquiabierta. «Josefa, usted no necesita hacer eso. Ese no es su problema». «Sí lo es», insistió ella, enjugándose las lágrimas. «Nosotros criamos a esa mujer. Nosotros la mimamos. Le dimos todo lo que quería sin enseñarle el valor de las cosas. Somos responsables por lo que ella se volvió. Y aunque sé que el dinero no borra el daño que ella causó, es lo mínimo que podemos hacer. Josefa, aprecio el gesto más de lo que usted puede imaginar, pero no puedo aceptar ese dinero. Usted no me robó nada, fue Jazmín». Josefa negó con la cabeza firmemente. «Ya tomamos la decisión. Vamos a vender nuestra casa de la playa, aquella que compramos para el retiro. Con eso podemos pagarle integralmente. Por favor, doña Josefina, déjenos hacer esto. Déjenos al menos intentar reparar un poco el daño que nuestra hija causó». Miré sus ojos y vi tanto dolor, tanta culpa, tanto arrepentimiento que finalmente asentí.
Está bien, pero con una condición. Ese dinero no vendrá como pago de una deuda, vendrá como un gesto de buena voluntad entre dos familias que fueron lastimadas por la misma persona. Josefa tomó mis manos y las apretó con fuerza. Gracias, Josefina, gracias por entender. 2 días después, recibí la transferencia bancaria de 300,000 pesos, con una nota que decía: con nuestras más sinceras disculpas y la esperanza de que un día usted pueda perdonar a nuestra familia. Esa noche llamé a Eduardo y le conté. Él se quedó en silencio por un largo tiempo. Los padres de Jazmín son buenas personas. Ellos no merecían tener una hija así. Nadie merece esto, hijo, pero a veces la vida nos da cargas que no pedimos y tenemos que aprender a cargarlas. Un mes después, Jazmín apareció en mi trabajo. Entró en la librería como un tornado, con el maquillaje corrido y el cabello despeinado, tan diferente de la mujer impecable que siempre había sido. «Tú, la culpa de todo es tuya», gritó, apuntando un dedo acusador hacia mí. Los clientes se voltearon para mirarnos. Doña Margarita salió corriendo de la oficina. «Jazmín, tienes que irte», le dije con voz tranquila pero firme. «No me voy a ir hasta que me escuches. Tú destruiste mi matrimonio. Eduardo era perfecto hasta que tú lo envenenaste contra mí». Eduardo abrió los ojos y vio quién eres realmente. Yo no tuve que hacer nada. «Mentira. Tú siempre me odiaste desde el primer día. Nunca me diste una oportunidad». Te di muchas oportunidades, Jazmín, y cada vez las usaste para mentir, manipular y robar. Y a propósito, tus padres ya me devolvieron aquel dinero, porque ellos tienen vergüenza y sentido de responsabilidad. El rostro de Jazmín se puso rojo de furia. ¿Mis padres te dieron dinero? ¿Cómo te atreves a aceptar eso? Ese dinero era para mi herencia. Ese dinero era de tus padres, y ellos decidieron hacer lo correcto con él, algo que tú nunca aprendiste a hacer. Jazmín me miró con tanto odio que pensé que me iba a agredir. Pero en vez de eso, soltó una risa histérica. ¿Sabes qué? Quédate con tu dinero sucio. Quédate sola en tu departamento miserable. Yo voy a encontrar a alguien mejor que Eduardo. Alguien que realmente tenga dinero, y no apenas una madre tacaña. Te deseo suerte con eso, dije sinceramente. Espero que la próxima persona que intentes usar sea más inteligente que mi hijo y te vea de lejos. Jazmín escupió en el piso de la librería y salió azotando la puerta. Esa noche, Eduardo vino a visitarme. Le conté lo que había pasado. Él movió la cabeza con tristeza. No puedo creer que me casé con esa mujer, que la defendí, que lastimé a mi propia madre por causa de ella. Eduardo, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendiste de ellos. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Que yo realmente pensaba que la amaba, pero ahora me doy cuenta de que lo que sentía no era amor, era miedo. Miedo de quedarme solo, miedo de no ser suficiente, miedo de decepcionarla. Y ese miedo me transformó en alguien que no reconozco. Pero ahora estás recuperando a la persona que realmente eres, y eso es lo que importa. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. «Mamá, esto es para ti». Abrí el sobre. Dentro había un cheque de 20,000 pesos. «Eduardo, ¿qué es esto?» «Es el primer pago. Vendí mi coche, aquel que Jazmín tanto insistió en que comprara. Compré uno usado, más modesto, y eso fue lo que sobró. Sé que no es mucho comparado con los 300,000, pero es un comienzo». Sentí las lágrimas llenar mis ojos. «Hijo, no necesitas hacer esto. Los padres de Jazmín ya me devolvieron el dinero». «Lo sé, me lo dijiste, pero yo quiero hacerlo. Yo necesito hacerlo. No por ti, sino por mí. Necesito saber que puedo corregir mis errores, que puedo ser responsable por mis actos». Lo miré con orgullo, viendo finalmente al hombre que yo había criado, al hijo de quien siempre me enorgullecí. «Entonces acepto, pero con una condición. Ese dinero va para una cuenta de ahorros para ti, para cuando realmente lo necesites, para cuando estés listo para empezar una nueva vida de verdad». Eduardo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que vi en él en meses. «Gracias, mamá, por no desistir de mí,
por amarme incluso cuando yo no lo merecía. Pasaron 6 meses desde aquella noche en que Jazmín entró en mi departamento exigiendo dinero. 6 meses en los que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. El divorcio de Eduardo finalmente concluyó. Jazmín intentó hasta el último momento sacar dinero del proceso, pero el juez vio a través de sus mentiras y manipulaciones. Ella no recibió nada. Eduardo me contó que la última vez que la vio en el tribunal, ella lo miró con tanto odio que él sintió escalofríos. «Espero nunca más verla en mi vida», me dijo mientras tomábamos café en mi departamento, algo que él hacía ahora 2 veces por semana religiosamente. Nuestra relación se había transformado. Ya no era la relación de madre-hijo que teníamos antes, donde yo lo sobreprotegía y lo aceptaba sin cuestionar. Ahora era algo más maduro, más honesto. Hablábamos de todo, de sus errores, de mis miedos, de cómo reconstruir la confianza que había sido rota. Alicia continuaba siendo mi roca, mi confidente. Una tarde, mientras caminábamos en el parque cerca de casa, ella me dijo algo que me hizo pensar. «Josefina, pasaste 5 años guardando ese dinero como si fueras un museo. ¿No crees que ya es hora de usar algo para ti, para disfrutar, para vivir?» Ella tenía razón. Yo había estado tan enfocada en proteger el dinero, en preservar el legado de mi marido, que me había olvidado de vivir mi propia vida. Esa noche tomé una decisión. A la mañana siguiente, fui al banco y hablé con Sergio, el gerente que me había ayudado a proteger mis cuentas. «Quiero usar 50,000 pesos para remodelar mi departamento y quiero separar otros 50,000 para un viaje que siempre soñé hacer». Sergio sonrió. «Me parece una excelente idea, doña Josefina. Su dinero está ahí para darle seguridad, sí, pero también para darle felicidad». Contraté un constructor recomendado por doña Margarita. En 2 meses mi departamento dejó de ser aquel lugar humilde y desgastado para convertirse en un espacio lindo, luminoso, lleno de vida. Pinté las paredes con colores cálidos, cambié los muebles viejos, instalé cortinas nuevas que dejaban entrar la luz del sol. Cuando Eduardo vio el resultado se quedó sin palabras. «Mamá, esto está increíble. ¿Te ves tan feliz?» «Lo estoy, hijo. Por primera vez en años me siento en paz». Eduardo también estaba reconstruyendo su vida. Se mudó a un departamento pequeño pero cómodo. Comenzó a ir a terapia para trabajar en los patrones de comportamiento que lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Jazmín, y se reconectó con viejos amigos que había abandonado durante el matrimonio. Mi terapeuta dice que yo tenía muy baja autoestima, me contó una tarde. Por eso aceptaba los abusos de Jazmín. Yo pensaba que no merecía nada mejor, que tenía suerte de que alguien como ella estuviera conmigo. Pero ahora sabes la verdad, ¿no? Que mereces ser amado por quien eres y no por lo que puedes dar. Sí, mamá, ahora lo sé. 3 meses después de la remodelación, usé parte del dinero que había separado para hacer el viaje que siempre soñé, visitar a mi hermana Margarita, que vivía en España. Yo no la había visto en 15 años, antes de que mi marido muriera. El reencuentro fue mágico. Margarita me recibió en el aeropuerto de Madrid con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. «Hermana, ¿cuánto tiempo? Pensé que nunca te decidirías a venir». Pasé un mes entero en España. Visitamos museos, caminamos por calles antiguas, comimos en pequeños restaurantes. Nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de nuestras vidas, de nuestros arrepentimientos, de nuestros sueños. Le conté todo sobre Eduardo y Jazmín. Margarita escuchó con atención y después me dijo algo que nunca olvidaré. «Josefina, lo que hiciste fue un acto de amor verdadero. Amor duro, pero amor al fin. Salvaste a tu hijo de sí mismo». Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante con vista al mar Mediterráneo, recibí un mensaje de Eduardo. Era una foto de él sonriendo sosteniendo un certificado. «Mamá, fui promovido en el trabajo. Quería que fueras la primera en saberlo». Respondí con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo. Tu padre también lo estaría».
Cuando volví a casa, encontré mi departamento lleno de flores. Eduardo las había dejado, con una nota que decía: «Bienvenida de vuelta a casa, mamá. Te extrañé». Esa noche cenamos juntos y él me contó la novedad que había ocurrido en mi ausencia. «Mamá, conocí a alguien», dijo con timidez. Mi corazón se disparó. «¿En serio? Cuéntame». «Su nombre es Alicia, como tu amiga. Ella es bibliotecaria, trabaja cerca de mi oficina. La conocí cuando fui a devolver unos libros. Ella es diferente de Jazmín en todos los sentidos. Es simple, honesta, trabajadora. No le importa que yo no tenga un coche de lujo o que viva en un departamento pequeño. Ella solo quiere conocerme, pasar tiempo conmigo». «¿Y cómo te sientes?» «Asustado», admitió él, asustado de equivocarme de nuevo, de ser manipulado de nuevo. Pero mi terapeuta dice que eso es normal, que es parte del proceso de cura. Y Alicia es muy paciente conmigo, muy comprensiva. Me gustaría conocerla algún día. A ella también le gustaría conocerte. De hecho, ella habla mucho de ti. Le conté toda la historia y dijo que admira tu fuerza. 2 semanas después, Eduardo trajo a Alicia a cenar. Era una mujer de 30 y tantos años, con una sonrisa genuina y ojos amables. Usaba un vestido simple color gris y zapatos bajos. No tenía joyas caras ni maquillaje exagerado. Era natural, auténtica. Durante la cena, hablamos de libros, de la librería donde yo trabajaba, de su trabajo en la biblioteca. Ella no mencionó el dinero ni una sola vez. No preguntó dónde yo vivía, ni qué tipo de coche tenía Eduardo. Apenas habló de cosas reales, de sueños simples, de planes modestos. Cuando se fueron, llamé a mi amiga Alicia y le dije: «Creo que mi hijo finalmente encontró a alguien bueno». «Gracias a Dios», respondió ella. «Él se lo merece después de todo lo que pasó». Los meses continuaron pasando. Mi vida encontró un ritmo nuevo, más tranquilo, más feliz. Yo continuaba trabajando en la librería porque me gustaba, no porque lo necesitara. Doña Margarita me había ofrecido un aumento, pero yo dije que no era necesario. «Trabajo aquí porque me hace feliz estar rodeada de libros y de personas que aman leer», le expliqué. Un día, mientras organizaba la sección de novelas, entró una joven con un bebé en brazos. Parecía cansada, desesperada. Se acercó al mostrador donde yo estaba. «Disculpe, ¿necesitan empleados? Necesito trabajo urgente. Mi marido nos dejó y tengo que mantener a mi bebé». La miré y vi en sus ojos el mismo miedo que yo había sentido tantas veces en mi vida. «Déjame hablar con la dueña», dije con una sonrisa. Convencí a doña Margarita de darle una oportunidad. Durante las semanas siguientes, ayudé a la joven, que se llamaba Rosa, a aprender el trabajo. Le di consejos, le presté dinero cuando lo necesitó, le dije que todo estaría bien. «¿Por qué es tan buena conmigo?», me preguntó un día con lágrimas en los ojos. «Porque alguien fue bueno conmigo cuando lo necesité. Y porque las mujeres tenemos que ayudarnos unas a otras». Una tarde de sábado, 6 meses después de mi viaje a España, Eduardo llegó a mi departamento con Alicia y una noticia. «Mamá, tenemos algo que contarte». Mi corazón saltó. «Nos vamos a casar», anunció Eduardo con una sonrisa enorme. Alicia me mostró el anillo. Simple, modesto, bonito. «No es nada elegante», se disculpó ella, «pero es lo que podemos pagar con nuestros ahorros». «Es perfecto», dije abrazándola, «absolutamente perfecto». La boda fue pequeña, íntima, en un jardín al aire libre. No hubo gastos excesivos ni lujos innecesarios, solo amigos cercanos, familia, amor verdadero. Durante la ceremonia, cuando vi a Eduardo mirando a Alicia con adoración genuina, supe que él finalmente había encontrado lo que realmente importaba. En su discurso, Eduardo miró directamente hacia mí. «Mamá, gracias por amarme lo suficiente para decirme no. Gracias por poner límites, incluso cuando te dolió hacerlo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se compra con dinero. Se construye con respeto, honestidad y compromiso». No logré contener las lágrimas. Después de la ceremonia, mientras todos bailaban y celebraban, me senté sola por un momento en una banca del jardín. Alicia, mi amiga, se sentó a mi lado. «Lo lograste, Josefina.
Recuperaste a tu hijo. No, él se recuperó solo. Yo solo lo ayudé a ver el camino. Eres demasiado modesta. Lo que hiciste exigió una valentía enorme. Miré a Eduardo, bailando con su nueva esposa, sonriendo de una forma que nunca lo vi sonreír con Jazmín. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, en todas las lágrimas derramadas, en todo el dolor soportado, y supe que había valido la pena. 2 meses después de la boda, Eduardo y Alicia me dieron una noticia que me llenó el corazón de alegría. Iban a tener un bebé. Esta vez era real. Esta vez no había manipulación ni mentiras, solo amor genuino y la emoción de 2 personas que realmente querían formar una familia juntas. «Mamá, queremos pedirte algo», dijo Eduardo durante la cena en mi departamento remodelado. «Lo que sea, hijo. Queremos que seas la madrina y queremos que, si es niña, se llame Roberta, en honor al abuelo que ella nunca conocerá, pero cuyo legado la protegerá siempre». Las lágrimas escurrieron por mi rostro. Mi marido, Roberto, el hombre que trabajó 20 años para garantizar nuestro futuro, estaría orgulloso. Su nieta llevaría su nombre. Su dinero, protegido con tanto cuidado, ahora podría ser usado para ayudar de verdad, para cosas importantes, para la nueva generación que estaba por venir. Esa noche, cuando Eduardo y Alicia se fueron, me senté en mi sofá nuevo, en mi departamento lindo, y miré las fotos de mi marido que estaban colgadas en la pared recién pintada. «Lo logramos, Roberto», susurré. «Salvamos a nuestro hijo, protegimos tu legado, y ahora finalmente puedo vivir en paz». Al día siguiente fui al banco a ver a Sergio. «Quiero abrir una cuenta de ahorros para mi futura nieta», le dije. «Quiero depositar 100,000 pesos para que cuando cumpla 18 años tenga un soporte para la universidad o para lo que necesite». Sergio sonrió mientras procesaba la transacción. «Su marido estaría orgulloso de usted, doña Josefina». «Lo sé, y yo estoy orgullosa de mí misma, porque después de todo el dolor, todas las mentiras, toda la manipulación, había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero no es dar todo lo que piden, es tener el coraje de decir no cuando es necesario, es proteger lo que es tuyo sin culpa, es poner límites incluso cuando duele. Es saber que tu valor no está en tu dinero, sino en tu dignidad, en tu fuerza, en tu capacidad de sobrevivir y florecer incluso en las circunstancias más difíciles». Miré por la ventana del banco hacia la calle llena de gente, cada uno con sus propias batallas, sus propios dolores, sus propias victorias, y supe que mi historia, aunque dolorosa, había terminado bien. Yo tenía mi departamento lindo, mi trabajo que amaba, mi amistad con Alicia que me sostenía, mi hijo recuperado, una nuera maravillosa, y en breve una nieta que llevaría el nombre de mi marido. Yo tenía 500,000 pesos aún en el banco, protegidos, seguros, esperando para ser usados en cosas que realmente importaban. Y más importante aún, yo tenía mi dignidad intacta, mi autoestima restaurada y la paz de espíritu de saber que había hecho lo correcto, incluso cuando todo el mundo me decía que estaba equivocada. Jazmín había salido de nuestras vidas para siempre. Eduardo me contó que había escuchado que ella se casó con otro hombre, alguien con mucho dinero. «Espero que él sea más inteligente que yo», dijo Eduardo. «Espero que él vea quién es ella antes de que sea demasiado tarde». Yo también esperaba eso. No por Jazmín, que nunca cambiaría, sino por aquel pobre hombre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Pero esa ya no era mi historia. Mi historia era esta, la de una mujer de 63 años que se negó a ser víctima, que puso límites, que protegió lo que era suyo y que, al final, encontró la paz y la felicidad que merecía. La historia de Josefina, que finalmente aprendió que amar a su hijo no significa darle todo lo que pide,
sino enseñarle a ser un hombre de honor, integridad y respeto. Y esa lección, más que cualquier cantidad de dinero, fue el verdadero legado que mi marido y yo le dejamos a nuestro hijo. Realmente aquí termina mi historia con ustedes. Si les gustó, demuéstrenlo dándole me gusta al video y suscribiéndose a mi canal. Nombre del canal. Veamos cuántos somos. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan y qué hora es. Tengo curiosidad por saber desde dónde nos sintoniza toda esta gente maravillosa. Si quieren apoyarme un poco extra, también pueden enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ustedes todos los días y ahora aparecerán 2 de mis historias más populares en la pantalla para que puedan elegir qué ver a continuación.